El comercio entre naciones es uno de los motores más poderosos del crecimiento económico y del desarrollo de un país. Una frase de Pascal Lamy, y con esa frase nosotros vamos a tener una conversación súper especial con nuestros buenos amigos de Link Cargo Express, que precisamente se dedican a facilitar el comercio entre naciones, a viabilizarlo. ¿Cómo están? Buenos días. Recibimos aquí con muchísimo cariño a Evelyn Calcaña, directora de operaciones de Link Cargo Express, y Pedro Gómez, director comercial también de Link Cargo Express. Amigos queridos, ¿cómo están? Buenos días. Buen día, un placer estar aquí como siempre. Y entonces, Evelyn, Pedro, ¿por qué se atrasan algunos embarques después de tanta planificación, después de tanta organización? Y precisamente la mercancía que tú necesitas con un tiempo preciso, esa se atrasa. Eso es la vida. Y se atrasa aún uno haya contemplado toda esa planificación y todo esto. Ay, se atrasó. Claro que sí. Tú sabes que la gente da por sentado, el importador da por sentado y el exportador, que es preciso, como tú dijiste, y no es verdad, no es así. No hay mentira más grande que esa. Realmente, eso es un mito, ¿eh? Eso es un mito. Hay muchos factores que inciden y uno de ellos son las terminales portuarias. Es uno de ellos, pero también están los factores documentales, una coordinación. Sí, la coordinación que puede ser eficiente o un poco deficiente. O sea que no solo va a depender del buque, de la línea, ni del operador logístico, sino que van a haber otros factores externos que van a incidir ahí. Y agregando a eso, chicos, ayer hablaba yo con un cliente y nos reíamos porque él me decía, y yo le confirmaba que sí. Mientras más tú digas que un embarque urgente, más se retrasa. Eso es kármico. Yo no sé. Eso es como la leche que tú estás calentando un poco. Sí. Desde que te descuidas, sube. Si das la espalda, se bota. Sí. Se tiene que decir, eso puede venir con calma, todo bien, que ese nunca va a tener problemas. Entonces, ¿cuáles son las causas más comunes, Pedro? Mira, en los últimos años es la congestión. Okay. ¿Y a qué nos referimos con la congestión? Un ejemplo. Cuando un barco llega a una terminal, muchas veces tiene que hacer fila para entrar. Muchas veces no lo están esperando. Yeah. Hay unas ventanas que se negocian de que, ok, tú llegas el martes a las 8, pero ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones el barco que entró antes no le dio el tiempo o pasaron eventualidades. Hay una serie de cosas que se dan que son fortuitas, que hacen que cuando un barco llega a una terminal, se ha dado el caso, señores, en el 2024 se dio en Brasil una congestión tan fuerte que los barcos duraban 3 semanas para entrar. Wow. Pero recordemos el 2020, la pandemia, también, todo. Sí. O sea, en Los Ángeles, en el 2020, ahora que hablan de eso, duraban un mes para entrar. Imagínate. Haciendo Es decir, fila. tú tenías todos esos barcos ahí afuera. Esa tripulación y mantener el barco con lo que se necesita. Así es. Por ejemplo, si yo vengo y traigo la casita de China. La famosa casita. La famosa casita, la famosa prefabricada de China. Eso se va a dar. Pero Sí, yo sé. ayúdame con eso. Yo compartí esa imagen. No se daña. Puede quedar un mes ahí en el barco y no se daña. Pero si lo que yo traigo es aguacates. Perecederos, sí. Traigo, comérselo en el barco. Sí, o traigo algún medicamento, no sé. Yo no lo comemos. ¿Cómo se manejan esos? Porque ahí sí hay pérdidas. Cuando se trazan así cosas importantes, hay pérdidas porque hay daños. Claro. Bueno, eso es parte de los riesgos del comercio internacional. Desafortunadamente, que asume cualquier empresa que comercialice productos perecederos. Y para eso están los seguros de carga. Claro, ahí somos expertos. Realmente sí. O sea, realmente tienes que tener seguro de carga. Deberías de siempre no poder asegurar. No, debes tenerlo. Claro, porque para cuidar la inversión. Yo he visto imágenes de algunos barcos, que vamos a hablar del clima en un ratito. Óyeme, que van en ese mar bravo y caen esos furgones y cuando se abren esos contenedores, ahí están los vehículos de lujo, todo eso nadando ahí en el mar. Eso es parte de tus riesgos. Tienes que estar consciente como importador y como exportador de que la perfección no está y de que parte de tus riesgos de tu ser esa figura es ese. Es decir,
tú puedes tener riesgos que se relacionen con el buque o con el avión, exacto, con el clima, con la terminal portuaria, con los errores documentales, con inspecciones de aduanas de otros países y del mismo tuyo. Y todo eso va a ser un factor de riesgo y de retraso para tu carga. ¿Y cuál es el porcentaje, la frecuencia con que suceden esos atrasos? Es alta. Es muy alta. normal. Mira, la última estadística Haga que yo su vi. cosa con tiempo. Sí, no, pero mira, aún así. al final, mira, la última estadística que yo vi del año pasado, más del 80% de los embarques, por lo menos 24 horas de cambio hay en la fecha estimada de O llegada. sea que hay que contemplar eso. Si Sí. es tan común, Sí. hay que contemplar un retraso. Sí, Claro. completamente. Ya, O sea, eso es parte de los riesgos inherentes del comercio internacional que uno siempre Ya. conversa con las empresas de que se cubran. Y a propósito de que hablamos de los seguros, que yo creo que esta es una anécdota bien interesante. Una vez, hace unos años, yo tomaba una capacitación y un profesor me explicaba, porque un cliente que había ahí, que era un importador, le preguntaba, pero ¿por qué cuando yo adquiero un servicio de flete marítimo, ¿por qué yo tengo que comprar un seguro? Porque si yo te estoy pagando un transporte, porque Todo tú no eres completo. responsable, ¿verdad? Porque si se cae el furgón al mar, como tú dices, Se puede supone, pasar. Tú eres que lo yo estás estoy pagando Pero para que tú me traigas tú eso me estás aquí. pagando, yo te estoy pagando. Entonces él no explicaba lo siguiente, que es como la forma más simple de entenderlo. ¿Qué pasa? Si tú eres un importador normal, regular, ¿cuántos contenedores tú traes al año? Pues tú puedes traer, tal vez, dependiendo del tamaño de tu empresa, 5, 10, 100, ¿verdad? Ponte tú que 500 si tú eres una empresa grande. Entonces, la probabilidad de que te pase algo a un contenedor, porque tu muestra es mucho más pequeña, es mínima. Sí. Pero una línea naviera que maneja millones de contenedores al año en todo el mundo, No, eso es el- la probabilidad de que le pase algo Es es muy altísima. alta. Muy alta, claro. Entonces, Claro. ¿qué pasa? Para ellos asumir ese riesgo, ellos tendrían que cobrar mucho más. Claro. Porque la siniestralidad, ¿verdad? Ese Es término muchísimo de, más alta. de seguro es muchísimo más alta. Entonces, ¿qué es lo que ellos han hecho? No hay desde forma de hace pagar esa años? prima. La prima sería inmensa. Ellos dicen, mira, yo no puedo asumir ese riesgo porque sería muy alto. Yo te lo traspaso, compra tú tu póliza Exacto. y si pasa algo, tú te embrujas con tu póliza. Ya. Y es muchísimo más económico para todos. O sea, estamos hablando que una póliza de seguro de carga, nosotros la vendemos en 0.6% del valor de la Del mercancía. valor de la mercancía. O sea, una mercancía de $10,000 son $60. O sea, Exacto. es mínimo lo que tú vas a pagar. Y ahí tú estás cubierto de todos los riesgos. O de la mayoría, por lo menos. El tema del transbordo. De repente sale un embarque desde China y se queda en el camino. Y y en vez de llegar a la Dominicana, me lo mandan, no sé. A Dominica. Que se parece el nombre. Dominica. Sí, sí, Bueno, sí. los transbordos más usuales son Panamá, Kingston y otros más. Sí, claro, tú puedes tener un retraso por el transbordo, porque fíjate, cuando el buque original de China, el Mother Vessel, llega a ese puerto de transbordo, va a depender de varios factores como los que dijimos, por ejemplo, las inspecciones de aduana. Por ejemplo, si Panamá, la autoridad aduanera de Panamá, decide que el contenedor de la fila 3, tantos niveles, lo vamos a inspeccionar, porque ya ellos vieron previamente ese manifiesto de lo que viene ahí y han determinado que hay un riesgo en esa Que hay carga. que revisar, Ya. sí. Sí. Ya eso afectó. Entonces, ahí se va a quedar ese contenedor el tiempo que aduanas de Panamá decida que se va a tomar, llueve, truene o vente, para inspeccionar esa Y carga. eso no se controla. No, Eso y no nos ha lo pasado, controlan. Nos tenemos pasó. clientes que entonces ya tú tienes que tener un operador logístico que sepa asesorarte muy bien, que sepa con cuáles oficinas de abogados y de aduanas referirte en ese país de transbordo, porque ahí entra el derecho internacional. Claro. Tú sabes, entonces... Esa es parte del valor que ustedes agregan. Claro que sí. Y sí sucede. Y abundando un poquito más sobre el tema de los transbordos, el tema un poquito está más complejo de ahí, porque dependiendo la ruta que haga el barco, cuáles países se para, cuáles puertos, a veces es más propenso a que te hagan un transbordo sorpresa. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay una ruta que es la más utilizada del norte de Europa para acá, que se para en Hamburgo, Amberes y Rotterdam, que de ahí viene toda la carga del norte de Europa. Pero ¿qué pasa? Que ese buque, cuando cruza todo el Atlántico,
Se para primero en Cartagena, de Cartagena va a Kingston, de Kingston va a Caucedo y luego cruza el canal de Panamá y va a Sudamérica. ¿Qué pasa? Cruzar el canal de Panamá es algo bien establecido por tiempos y por fechas y es muy costoso. Y si hay congestión en Rotterdam, en Hamburgo, entonces ¿qué pasa? Como les explicaba anteriormente, a veces los barcos duran 3 días esperando. Entonces, si tú tienes 6 días de retraso para cruzar el Atlántico, tú dices, mira, a mí lo que me conviene es llegar a tiempo al canal. Porque me sale demasiado costoso. Entonces, ¿qué hacen? Te desmontan los contenedores en Colombia, en Cartagena, y tiene que esperar otro barco que los recoja. Que puede ser en una semana, puede ser en 2 días o puede ser en 2 semanas. El tiempo varía. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Que ese tipo de riesgo lo analizamos, se lo planteamos al cliente y siempre tenemos alternativas. Y como conocemos la ruta y sabemos de que ese servicio tiende a hacer eso, entonces se lo decimos al cliente. Para que esté arriba de eso, para tú saberlo. Y eso... No. Dale. Lo que pasa es que escuchando la complejidad que tiene, por eso es el arte de la logística. Sí, el nivel de complejidad que tiene todo esto, los costos asociados. Tenemos ahora el tema de las compras que se hacen por internet. Entonces, que la gente dice, pero yo compro este objeto por internet y me llega a los 3 días, ya yo lo tengo aquí y me van a me lleno de energía, me lleno la boca diciendo, yo lo traje solo esa cosita y no me costó tan caro como en la tienda. Pero tú estás trayendo un objeto. Sí, claro. Una cajita. Una cajita que pesa mínimo y a lo mejor el valor por la compra personal. Entonces, y eso es un poco para llamar la atención del consumidor. Cuando vamos a una tienda a comprar algo y sentimos que el precio está muy elevado, que sentimos que no hay toda la variedad que me gustaría tener, porque yo he visto que en una página tienen de tal y tal y tal, y aquí solamente hay 2. Sí, quiero que ustedes 2 sean en este momento un llamado a la conciencia del consumidor. Bueno, lo primero es que ese comerciante local te está asegurando que tiene la mercancía ahí. Y eso vale más que cualquier otra cosa. Porque muy bien tú puedes comprar por internet y no tenemos nada en contra de las compras por internet. Nosotros somos pro comercio internacional. Claro. Pero tenemos que entender también que si ya ese comerciante dominicano tiene esa mercancía y él agotó un proceso que tú no vas a agotar, que tú no vas a sufrir. Que tú ya, por ejemplo, tú te evitas esa ansiedad que te da ese e-commerce. Porque la gente está acostumbrada a una inmediatez. Ya eso no es como antes, como en los 90, como en los 80. Entonces, ahora es la inmediatez. Y sí, definitivamente esa es una tremenda ventaja y el tema de las garantías. Claro. Ahora bien, ¿usted quiere hacer comercio ya al por mayor? Sí, les recomendamos ya un buen asesor logístico que se prepare, que se anticipe, que sepa que siempre van a haber problemas, la perfección no está. Es un poquito, tú sabes, un poquito iluso pensar que nunca van a haber retrasos, que nunca van a haber problemas. Búsquese mejor la forma de tener su mitigación de riesgo y sus planes de contingencia. Planificación, parte del proceso, planificación. Y por lo menos a mí me queda claro los temas de los retrasos, que no siempre son controlables por Lincar ni ninguna naviera. Me da curiosidad el clima. Sí, o sea, porque me imagino que también es un factor de alto riesgo y más que como tú dices, vienen desde por allá, desde el norte de Europa, cruzan el Atlántico, entran al Mar Caribe. Y hay una tormenta. No, y estamos nosotros por este lado, además que las tormentas empiezan por allá arriba también y por aquí hay. ¿Qué tan frecuentes se dan los atrasos en términos de tiempo y cuáles son esos elementos atmosféricos que más impactan en esto del transporte marítimo? Bueno, definitivamente que las tormentas, los tifones, que como le denominan no hay, en Asia. Sí, por allá sí hay. En Asia cada rato, un taifún le ponen ellos. Taifún, tú sabes. Yo que está muy lejos, ¿verdad? No está tan atento, pero es bastante común que pase por allá. Sí. Y bueno, los barcos tienen que cambiar sus rutas porque evaden la zona donde se avisa que van a haber ese tipo de tormenta y eso tiene un impacto directo en
en el tiempos tránsito y en todo, completamente. en todo. O sea, nosotros constantemente estamos en comunicación con los representantes de nosotros alrededor del mundo y nos comunican de cualquier eventualidad. Eso no solamente pasa en alta mar, de hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, que nosotros manejamos un gran volumen de carga que se origina en el centro y en el norte de Estados Unidos, esa carga para llevarla al puerto usualmente utilizamos ferrocarril. Y cuando hay nevadas, el ferrocarril se para. sí. Entonces, eso es otro elemento que cuando estamos en invierno tomamos en cuenta al momento de elaborar ese plan estratégico con el cliente. Qué interesante que una gente Sí. que piense que va a traer algo por barco y le diga, no se pudo, No está en tren. no pudo llegar porque el tren ¿Cómo que el tren? ¿Cómo que el ¿Cómo tren? que- Y cómo que el tren? otra curiosidad, y ahí entra mi parte de drama. Y si es cuando hay un terremoto cerca, tsunami, y el barco está cerca. Eso es otro tema a tomar en cuenta. Sí. Yo no sé si Evelyn ha tenido alguna experiencia en ese sentido. Afortunadamente, por lo menos de cargas que yo he manejado, no. Pero yo sí sé que cada vez que hay un terremoto, usualmente hay una alerta. Sí, desvían los buques. Y Claro. Lo De todos desvían modos, ha inmediatamente. pasado, yo tuve la experiencia hace muchísimos años que un buque, no fue por tsunami, por cierto, pero sí lo recordé ahora, un buque, recuerdo que recibí un email, decía que más o menos 10 o 12 contenedores habían caído al mar. Entonces yo me puse en pánico. Oh, pero claro. Porque yo tenía mis clientes aquí y yo de una vez fui y pregunté cuáles son esos contenedores y de cuáles clientes. Claro. Pero dejamos el pánico porque realmente era un tema de que precisamente se presenta un mal tiempo, no fue avisado con tiempo, el buque estaba en alta mar, Ya estaba en alta mar. Claro. se cayeron los contenedores y otras veces no es que se caen, es que los tienen que tirar por seguridad del Por buque. seguridad. Por eso tienes que tener tu seguro de carga. Para aligerar la carga. Porque el los seguros buque de tiene carga algún cubren punto. ese riesgo. Y podemos un día hacer un capítulo de seguro. Sería bueno porque realmente una vez ya tú, para que te embarquen algo, ya usted pagó. Es decir, ya usted hizo un desembolso, ya usted se metió en un lío y si viene si es una carga es un monto importante. Entonces el tema del seguro es bueno abordarlo. Evelyn, Pedro, para nuestros Camino al Sol oyentes que están prestándole mucha atención a cada una de sus respuestas, ¿cuál es entonces la sugerencia para toda persona que necesita traer una mercancía importante, que tiene un tiempo específico de que esté aquí? ¿Con cuánto tiempo de anticipación debe organizar todo su muñeco para que tenga en fecha el posible retraso? Yo te diría que depende del origen, ¿no? Sí, porque definitivamente. si es de Estados Unidos es muchísimo menos el tiempo que necesitas coordinarlo que si es de Europa o que si es de Asia porque están más lejanos. Por ejemplo, ayer yo hablaba con un cliente que va a empezar a traer un tema es una constructora que van a traer algunos elementos, ¿no? Para la construcción y él me preguntaba eso mismo, óyeme, ¿con cuánto tiempo tengo que pedirlo? Porque él me decía algo, por ejemplo, si la mercancía está lista hoy, día primero, ¿sale mañana? No. No. O sea, hay un tiempo también de coordinación. Una guagua de ven, entra, vámonos. Y yo le dije, mira, Muchacho, excelente vengan, pregunta, súbanse. la que tú me haces, porque la respuesta es no. Tú tienes que considerar que si el producto está listo el día primero, tener un estrecho, un rango de por lo menos 10 días para que pueda salir, por lo menos, en lo que uno coordina la reserva. Ok. O sea, hay que hacer un despacho aduanal, hay una serie de cosas que hacer. Y luego de ahí, el trayecto desde ese origen, que era Tailandia, serían unos 45 días. Entonces estamos hablando de que en lo que se te produce el producto 30 días. Exacto. Más 15, más 45, Ya. ahí tú vas sumando. Más el margen de retraso. Porque yo puedo que traer puede un producto, tener. por ejemplo, de Tailandia. Puedo traer un Sí. producto yo o, por ejemplo, ustedes lo ponen como en una especie de conjunto de otros elementos hasta que se llene un contenedor, un Sí. consolidado. O sea, Nosotros tenemos mira, tenemos que consolidado. ponerlo hasta que el consolidado se llene y cuando se llene es que sale. No. No. Nosotros tenemos una salida semanal Una guagua y cuando se consolidada. llena sale. Sí, No. nosotros lo aseguramos esa salida semanal Sí. Ya. consolidada desde Tailandia para acá. Lo que sí sucede es que hay algunos orígenes, como ese es un buen ejemplo, Tailandia, que no necesariamente hay un gran volumen de carga que viene de Tailandia para acá consolidada. Entonces lo que hacemos es que nosotros lo llevamos a Hong Kong
y en Hong Kong lo juntamos con otras cargas de Ya. otros clientes Claro, en Hong para Kong ser eficiente. y de Hong Kong Exacto, lo traemos sí, pues. directo para Claro. acá. ¿Qué podemos traer de Tailandia? No, Cintia está en eso. Ella está en eso. Pad Thai. Sí, hay que invitar a Cintia No sé qué, a pero un ella- viajecito por allá ella para va que a se hacer- Yo anime sí creo, yo tengo a unas importar. ideas para Yo ir. te voy a hacer un pedido de sazones tailandeses. No, no. Qué bueno, No, qué buena tú esta me vas a traer conversación, dando con Evelyn Calcaño y Pedro Gómez, ambos de Lincargo. Muchísimas gracias por siempre pasar por Camino al Sol. Y en el arte de la logística, Son muy buenas pues conversaciones. ir despejando esas dudas, Sí. porque el mundo ya no nos es ajeno y ya no es tan grande. Realmente usted, lo que sea que tú necesites, en algún país está y se puede traer. Y se puede traer. Y Sí, qué sí. mejor hacerlo de la mano de nuestros amigos del Encargo. La gente que quiera ponerse en contacto con ustedes y el cariñito especial, el cafecito, el abrazo que ustedes le dan en la oficina a los Camino al Sol oyentes, ¿cómo se ponen en contacto? Por favor, nos pueden seguir en Instagram como Lincargo RD, Lin con Y. Ahí nosotros estamos compartiendo algunos cortes, inclusive de estas entrevistas bien interesantes. Nos Sí, pueden sí, yo escribir los ahí veo. por mensaje directo o por correo también, info@lincargo.net o por teléfono, el que le gusta llamar. O desde Camino al Sol y los encaminamos. 541-0705. Y aprovechar este momentito para comentarles que si usted conoce un importador de vehículos de China, nosotros estamos teniendo unas importantes tarifas por un contrato que acabamos de cerrar para la importación de vehículos de Asia. O sea que si conoces un importador, que nos contacten, tanto para vehículos bueno. como para repuestos, con garantía de espacios, que ahora mismo el espacio es más importante que la tarifa, increíblemente. Importante. Link Cargo Express, ahí Qué está. bueno. Me gusta eso. Buenísimo. Pedro, Evelyn, muchísimas gracias. Un Gracias a placer. ustedes. Gracias por ese tema tan chévere. Un abrazo. Un placer. Bueno, y Feliz me día. dio con escuchar este tema, Evelyn Pedro. Toque profundo mi país, Oh, pero wow. como 20 y pico de años después, Ponlo- sigue vigente. ponlo un Sí, poco más. sí, sí, Mi sí. Más de... canción. Mi sí, país ¿verdad? tiene como 30 años. Es verdad. Sí, 30 y tiene tantos. como 30, Sí, sí, sí. Lo importante es que siga igualito. Igualito. Ahora que Igualito. podemos- no hay Cambiamos problema. algunos lugares, algunas Pero es lo cositas, mismo. pero... Seguimos.